te voy a pedir que me acompañe y se ponga en pie porque vamos a leer la palabra de Dios y vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 2. Solamente los primeros 5 versículos del capítulo 2. Esa parte es la que vamos a estudiar en esta mañana. Sígame, por favor, acompáñeme. Voy a leer en la Biblia de las Américas. Porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultado en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Vamos a orar. Padre y Señor que estás en el cielo, agradecemos profundamente tu amor, agradecemos profundamente tu misericordia en nuestras vidas. Queremos suplicarte, Padre, queremos rogarte que en este momento seas tú quien tomes este tiempo, que me permitas, Señor, ser solamente un instrumento en tus manos. Permíteme, Padre, explicar este texto. Te ruego, Señor, que agudices mi mente, mi memoria, que traigas a mi mente todo aquello que está escrito, Señor, que he estudiado, que he leído, y que me permita ser un fiel mensajero de lo que tú dices en esta parte de tu palabra. Permíteme ser aprobado por ti y permite, Señor, que tu palabra, Señor, tenga efectos eternos sobre nuestros corazones, que modifiquen nuestros comportamientos, que modifiquen nuestra comprensión de tu persona y de lo que deseas en nuestras vidas. Te amamos y te rogamos esto no en nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz. Amén. ¿Puede tomar por favor su lugar? Deme oportunidad solamente de poner el cronómetro para no extenderme demasiado. Muy bien, hermanos, pues la carta a los Colosenses, vamos a estudiar hoy el capítulo 2, versículos del 1 al 5 de la carta a los Colosenses. Cuando usted y yo abrimos la palabra de Dios y vamos a la carta a los Colosenses, encontramos lo siguiente: encontramos que es una carta cristocéntrica, es una carta que en abundancia habla de la persona de Cristo, es decir, habla acerca de la persona, de la obra, de los efectos del sacrificio de Cristo Jesús sobre la vida de los creyentes. Probablemente es una de las cartas, uno de los escritos bíblicos más centrados en la persona de Cristo. Entonces, esto es resultado de las falsas enseñanzas que estaban surgiendo en la iglesia de Colosas, ciudad que Pablo, como lo sabemos, nunca visitó. Él fundó la iglesia de Éfeso, pero nunca visitó Colosas. Esta iglesia sabemos que fue fundada por ¿quién? Los agarré en curva, ¿verdad, hermanos? Por Epafras. Fue fundado por Epafras. Epafras, probablemente creyente, que estaba ¿en dónde? En Éfeso, que estaba a 15 kilómetros de la Odisea y a 15 kilómetros de Colosas, una ciudad muy cercana. Fue hasta allá y entonces empezó a compartir el evangelio y surge esta iglesia. Y cuando usted abre la carta de Colosenses, en el capítulo 1 va a observar que Pablo escribe con autoridad apostólica y va a decir: yo soy el representante legal de Cristo Jesús, por tanto soy un hombre autorizado para decir lo que a continuación van a escuchar. Y primero lo que va a hacer Pablo es reconocer la obra del evangelio que estaba resultando en la vida de la gente de Colosas. Reconoce que el evangelio ha llegado para cambiar sus vidas, pero no está conforme con eso. Pablo desea que estos colosenses sigan dando fruto de su fe, y el fruto solamente puede ser resultado de una vida que es transformada en la mente, transformada por la influencia directa de la palabra de Dios. Colosenses 3, hace rato leímos, 16, que habite en vosotros en plenitud la palabra de Dios. Una persona puede ser llena del Espíritu Santo, puede ser transformada por Dios
únicamente a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Si usted quiere buscar un camino más cercano, ¿qué cree? No lo va a encontrar. Usted necesita ser expuesto a la palabra de Dios. Pero después usted tendría que observar que les dice, sí, y Dios los puede transformar, y esta es una garantía porque su salvación ha sido concluida. Fue un proceso que se concluyó, y la garantía de esta salvación es nada más y nada menos. El aval es Cristo Jesús, quien es Dios, quien es creador, quien es sustentador, quien es la cabeza de la iglesia, quien es la cabeza de la iglesia, es el principal entre los muertos, es el primero que resucitó. La obra de redención va a concluirse, y eso es una garantía porque el aval es Cristo Jesús. Así es que si usted llega a tener dudas acerca de lo que cree, tendría que dudar de quién es Cristo Jesús. Y para eso, hermanos, se nos caería todo. Tenemos plenitud, certidumbre de que usted es salvo, de que usted ha sido perdonado por Dios, de que la obra de Dios en su vida es transformadora, de que le espera las promesas de la eternidad, porque el aval, la garantía es Cristo Jesús. ¿Qué más garantía, hermanos, puede pedir usted? Y Pablo les va a decir, por esta garantía es que yo me he desgastado profundamente en trabajar. Por eso es que mi vida se compromete. Por eso es que trabajo fuertemente. Ve el verso 24 del capítulo 1. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Que Cristo no hizo todo? Sí hizo todo. Él concluyó la salvación. Pero era necesario que el evangelio, ¿qué? Se siguiera predicando. Y la predicación no siempre es tersa, no siempre es suave. En la predicación hay sufrimiento. Y usted lo conoce. ¿Le ha predicado a alguien? Y lo rechazan. Le predica a alguien y le dicen, córtalas. Le predica a alguien y se queda sin amigos. Le predica a alguien y es objeto de burla. Pues usted no sufre más que Pablo, que después de que cada vez que predicaba, muchas veces de ellas venía la apedreada, los azotes, y arrastrarlo como si estuviese muerto. Y Pablo sufrió todo esto por causa del evangelio. ¿Por qué? Por lo siguiente: a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Dice Pablo, lo puedo hacer. Y lo puedo hacer porque Dios ha elegido gente. Y Dios desea redimir, salvar, traer así a aquellos que están enemistados con Dios a través, y que van a ser restaurada y reconciliada esa relación con Dios por la obra de Cristo. Por eso es que trabajo fuertemente. Y mire, si este hombre no trabajaba fuertemente, usted lee la Biblia y encuentra que de Pablo se dice, de día predicaba y de noche hacía tiendas, porque no tenía sustento. Entonces de noche se tenía que poner a trabajar para buscar su sustento, y todo el día lo buscaba, ¿qué? Para predicar. Dígame si este hombre no trabajaba, que agarraba y era capaz de trasladarse de continente a continente, no en avión, no en carro, sino en barco, concibiendo que más de la tercera parte de los viajes en barco, ¿qué? Naufragaban. Y Pablo dice, pues yo estuve alguna ocasión en alta mar, náufrago. Era perseguido para ser asesinado, sí, encarcelado, en prisiones, padeciendo hambres, enfermedades. Este hombre estaba comprometido. Se necesita haber perdido un tornillo para hacer esto. ¿Y sabe por qué lo perdió? ¿Cuál fue la causa de que perdiera ese tornillo, esa cordura, por decirlo así? El amor de Cristo. Cristo había muerto por él. Pablo lo sabía tan perfectamente que este era el motor que le hacía servir, que le hacía ir hacia adelante. Y ahora observe, porque Pablo va a tomarse una licencia para explicar lo que hace. El verso número 1 de Colosenses está ligado con la sección anterior, pero ojo, quiero decirle de qué se trata el texto. Mire, el texto de Colosenses 2, versículos 1 al 5 trata de lo siguiente. Aquí Pablo ofrece las razones
por las que estaba dispuesto a sostener una gran lucha espiritual a favor de los colosenses. Ojo, ya dijo que trabajaba hasta la extenuación, hasta fatigarse. Pero ahora va a decir Pablo lo siguiente: ofrece las razones por las que estaba dispuesto a sostener una gran lucha espiritual a favor de los colosenses. Si usted lee Colosenses 2 del 1 al 5, esto es lo que tiene que entender. Pablo ofrece las razones por las que estaba dispuesto a sostener una gran lucha espiritual a favor de los colosenses. Ahora, ¿y eso cómo se relaciona con nosotros? Muy bien, en Colosenses 2 del 1 al 5 encontramos 3 razones que nos motivan a servir a la iglesia de Dios. Ahí va. Nuevamente, en Colosenses 2 del 1 al 5 encontramos 3 razones que nos motivan a servir a la iglesia de Dios. Así es que si quiere un título está muy sencillo. 3 razones que nos motivan a servir ¿a quién? A la iglesia de Dios. Sencillo, eso es lo que vamos a ver. Así se aplica este pasaje a nuestras vidas. 3 razones que nos motivan a servir a la iglesia de Dios. ¿Por qué servir a la iglesia de Dios? Bueno, déjeme explicarle lo siguiente. Si a alguien usted le pidiera mencionar la cualidad más importante que un ministro debe poseer, seguramente le vienen a la mente lo siguiente: debe de ser un hombre inteligente. Si se puede intelectual, ¿qué mejor? Podría ser una persona altamente con un liderazgo muy alto. Pudiese tal vez decirme que a lo mejor debe ser un hombre elocuente, de claridad al hablar. Podría tal vez decirme un hombre con visión, un hombre persistente, perseverante. Pudiese tal vez decirme un hombre sumamente valiente. Es más, siento buscando cualidades espirituales, diría, alguien que manifieste la santidad de Dios. ¿Está de acuerdo? Y nada de esto estaría mal. Sin embargo, tal vez el ingrediente más importante en la vida de cualquier ministro, pero déjenme apartarlo, no solamente de cualquier ministro, de cualquier cristiano que desea servir a Cristo Jesús, es que debe de tener amor por sus hermanos. Esa debe de ser la principal característica, y esto lo hemos venido repitiendo en los 2 sermones anteriores de Colosenses, y no podemos hacernos para ningún lado porque este es el énfasis. El ingrediente más importante en la vida de cualquier ministro de Jesucristo, de cualquier hijo de Dios que desea servir en la iglesia, es el amor por la iglesia. ¿Y sabe por qué debe ser así? Porque debemos imitar el ejemplo de Cristo. Jesús amó tanto a la iglesia que entregó su vida por ella. Pablo incluso es modelo ideal, porque Pablo encargó a los ancianos de Éfeso, cuando no los iba a volver a ver, que cuidaran de la iglesia, y les dijo: apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Es decir, Pablo sabía perfectamente qué precio tenía cada una de las vidas de la gente a la cual él servía. Y cuando nosotros servimos a nuestros hermanos en la iglesia, debemos de tener presente eso. Cada uno de ustedes tiene el precio de la sangre de Cristo. Por tanto, Cristo se derramó, y lo mínimo que yo puedo hacer es derramarme y valorar eso. Pablo tenía un profundo amor por la iglesia y se entregó por ello en servicio a ella. Este amor le permitió soportar cualquier tipo de adversidad. No es que estuviera loco, no es que le faltara un tornillo, más bien tenía todos los tornillos muy bien ubicados en su mente, pero sabía perfectamente el precio que había costado cada uno de esas personas a las cuales él servía. La sangre preciosa del Cordero, del Hijo, del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y por eso es que eso le movía a servirle. Ahora sí, 3 razones que nos motivan a servir a la iglesia de Dios. Y sabe, simplemente servimos, punto 1, porque cuando lo hacemos nos parecemos más a Cristo. Usted y yo servimos porque así nos parecemos más a Cristo. Ya le dije que Pablo ofrece las razones por las que estaba dispuesto a sostener una gran lucha espiritual a favor de los colosenses. Y le mencioné que hay 3 razones que motivan a servir a la iglesia de Dios. Y la primera es
servimos porque así nos parecemos más a Cristo. Observa el versículo número 1. Porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que me han visto en persona. Quiero que observe lo siguiente. No se vaya tan rápido. El verso número 1 empieza ¿cómo? ¿Por qué? ¿A poco vamos a explicar el por qué? Sí, porque el por qué liga ¿con qué? Con lo anterior. Usted no puede entender este texto si no asimila lo que ha dicho Pablo. ¿Qué ha dicho Pablo? Ve el verso 24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros en mi carne, contemplando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios. Vea después, a él nosotros, 28, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome. ¿Y se acuerda cuando le expliqué eso de esforzándome? ¿Cómo era? Trabajando extenuadamente, hasta que ya no me queda ¿qué? Aliento. Dice Pablo, trabajo en ese sentido, según su poder que obra poderosamente en mí. Y aparte dice, y si hubiese mérito, ni siquiera es mío, es mérito de Dios. Y ahora dice, porque el resultado de lo que acabo de decir es lo siguiente: porque quiero que sepáis qué gran lucha sostengo por vosotros. Porque quiero que ustedes sepan ¿qué? Quiero que ustedes sepan la grande lucha que tengo. Pablo, hermanos, aquí se va a dar una licencia y no está siendo ególatra, no está queriendo ser, ¿cómo le dicen? No está queriendo, ¿cómo? Ensoberbecer, no quiere caerse para que alguien lo levante, no, pero quiere confesar lo que realmente está sucediendo en su vida. ¿Qué estaba sucediendo en su vida? Que trabajaba hasta extenuarse, pero que también tenía una gran lucha. Que estaba teniendo una gran lucha. Y dice, quiero que sepan. Es decir, estoy determinado a que ustedes entiendan lo que hago en favor de ¿quién? De ustedes, colosenses, que están recibiendo la carta. Pero observen algo más, porque aquí hay un detalle. Mire, regularmente nosotros como personas pudiésemos pensar algo. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. ¿Por quién? Por alguien de la iglesia. Bueno, espero, ¿no? Estoy dispuesto a hacer lo que sea por alguien de la iglesia. Ay, estoy dispuesto a hacer algo por alguien, pues de la iglesia de acá atrás. Si supiera que es hermano y veo que está en problemas, ¿estaría dispuesto a hacer algo por ese hermano? ¡Ay! Pero ¿estaría dispuesto a hacer algo por un hermano que jamás he visto? Bueno, pues observen lo que dice el verso 1. Porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por vosotros, colosenses. Ahí podríamos ponerlo entre paréntesis. Y por los que están en la Odisea, la ciudad vecina a 15 kilómetros. Y por todos los que me han visto, por todos los que ¿qué? No me han visto en persona. Pablo estaba chiflado. No, Pablo no estaba chiflado. Pablo amaba al Señor. Pablo amaba al Señor y Pablo amaba a Cristo. Y Pablo amaba el sacrificio de Cristo que había sido hecho por él. Y Pablo amaba y deseaba ver que todos aquellos que habían sido elegidos para salvación, por los cuales había muerto Cristo, vinieran a él. Y por eso él estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Y por eso dice, tengo una gran lucha. Lo que quiero, dice, lo primero que el apóstol Pablo hace saber a los colosenses es, ya dijo, trabajo hasta a extenuarme. Pero lo siguiente, quiere hacer saber a los colosenses el gran esfuerzo que ha realizado. Y la frase, gran lucha, también se puede entender como una lucha intensa, desgastante, incluso una lucha que ha sido extensa. Mire, si usted le gusta la historia, híjole hermanos, y revisa
porciones de la historia en donde hay guerra, usted se da cuenta que hay veces que se juegan la guerra en batallas donde van a buscar quién aguanta más. No es la confrontación directa, sino a ver quién más resiste. Pues aquí en esta lucha, donde a ver quién más resistía, Pablo dice, tengo una lucha que es intensa, una lucha que es desgastante, pero que no ha sido de un día, no ha sido corta, le está llevando todo lo que lleva de vida. Y sabe que en este caso es bien interesante porque conocemos el resultado final, le llevaría el resto de su vida. Y Pablo estaba ahí, al pie del cañón. Y no se trata de una lucha cualquiera, porque puede entenderse como una carrera, una competencia, como la que nosotros vemos actualmente en los Juegos Panamericanos. ¿Ha visto las carreras? O bueno, más como en los Juegos Olímpicos, como aquel maratón, que no es de correr 100 metros, sino que se trata de una carrera de larga distancia, que no solamente se requiere tener fortaleza física, sino fortaleza ¿qué? Mental, emocional, porque requiere y demanda un esfuerzo muy fuerte. Entonces, Pablo está hablando de ello y dice, hay una gran lucha, y es importante recordar con quién era esta lucha. ¿Era contra aquellos que lo apedreaban? ¿Era contra aquellos que lo acusaban? ¿Contra aquellos judíos que lo señalaban? No. La gran lucha, la gran pelea, el conflicto, la oposición es contra adversarios espirituales, sobre todo. Sí había humanos, pero eran espirituales. Póngase con un demonio. Pues Pablo decía, pues yo estoy decidido a asumir una posición firme delante de Cristo, y si eso me trae como enemigo un demonio, no me importa, y no los andaba buscando. Y si se les salían al encuentro, les predicaba el evangelio. No ande de cazafantasmas, nada más. Pero hermanos, es una realidad. Quien se pone en una posición firme delante del evangelio va a tener enemistad con las personas, sí, pero con huestes, principados y potestades. Pero ojo, no se le olvide lo que dice el capítulo 1 de Colosenses. ¿Quién es superior a todos estos seres espirituales? Cristo, quien garantiza la salvación y la predicación. ¿Ya se dio cuenta? Así es que el conflicto y la oposición es contra estas personas. Es una lucha intensa, agónica, debido a la oposición. Y esa es la lucha que todo cristiano firme debiese tener. No solo de un apóstol, no solo de un maestro, no solo de un pastor, no solo de un creyente de años, sino de todo cristiano. Porque su posición hacia Cristo es firme. Sí, Señor, lo que demandes, lo que pides, ¿a qué deseas? Lo voy a hacer. Tengo que predicar, lo voy a hacer. ¿Me va a costar rechazo? Lo voy a hacer. ¿Demandas esto de mi vida? Lo voy a dejar, porque te voy a obedecer, te voy a seguir. Oye, hermanos, ¿por qué hacía esto Pablo? Porque él comprendía perfectamente la obra de Cristo en su vida. Déjeme avanzar. Así es que a Pablo lo que va a hacer es, decidió enfrentar esta lucha, y no lo hizo pidiendo que descendiera el fuego del juicio. No dijo, voy a pelear, sí, por Cristo, y consúmelo, Señor, porque no se arrepienten. No, hermanos, ¿sabe cómo lo va a hacer? Lo va a hacer de una manera positiva. Y eso es muy bello. Observe lo que hace. Porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por vosotros, por los que están en la Odisea, por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones, unidos en amor, alcancen las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultado de un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. ¿Qué hace Pablo? ¿Sabe qué hace? Ora. Él va a orar. ¿De veras orando nos metemos en una gran lucha espiritual? ¿Sí? Mire, le voy a hacer una pregunta y no voy a ver, ni le voy a pedir que levante las manos. ¿Cuánto pasa tiempo usted en oración? Determina qué tan maduro es espiritualmente. ¿Cuánto tiempo pasa dobladas sus rodillas? Determina qué tan fuerte es usted espiritualmente. Ahora evalúese.
No 24 horas porque tenemos que dormir por lo menos 8, se supone, ¿no? Bueno, tenemos que ir a trabajar 9. 8 menos 9. 8 más 9. 17. Póngale 2 horas de trayecto. 19. Le quedan 5. De esas 5, ¿cuánto hora? Pero la hora de comida, bueno, 20. Le quedan 4. ¿Cuánto hora? ¿2 horas? ¿1 hora? ¿Media hora? 15 minutos. Y ya me voy a estar diciendo como el Kiko, mejor no le sigo. ¿Cuánto ora? Porque cuánto ora usted, cuánto oro yo, determina mi madurez y mi fortaleza espiritual. Y también habla qué tan metido estoy en esta gran lucha que tenía el apóstol Pablo. Hermano, no es fácil. Hermano, usted no puede convencer a la gente de que se arrepienta de sus pecados, de que se arrepienta de su maldad. ¿Sabe quién es el único que lo va a hacer? Cristo. ¿Y sabe cómo lo va a usar? Sí lo va a usar en la medida que conozca la palabra de Dios, pero no se olvide que tenemos una relación espiritual con Dios y la gente se percata cuando Dios está con una persona. ¿Qué tan metido está en la lucha? ¿Cuánto tiempo pasa en oración por usted? ¿Cuánto tiempo pasa en oración por los hermanos de la iglesia? ¿Cuánto tiempo en oración usted pasa por la gente de su familia que no conoce a Cristo? Y no se vaya lejos, los que tenemos hijos, ¿cuánto tiempo tenemos en oración por nuestros hijos que aún no han llegado a los pies de Cristo? ¿Cuánto tiempo pasamos en oración por el vecino, por el compañero de trabajo? ¿Sí me explico, hermanos? Es importante que usted y yo valoremos esto. Tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que no me han visto en persona. Y Pablo lo hacía por todos estos que ni siquiera lo conocían, no habían visto su rostro. La idea es por aquellos que ni siquiera conocen mi silueta, mi figura. Soy un total y perfecto desconocido. Es decir, si Pablo llegaba a esas iglesias sin que nadie lo anunciara, no decían: hola Pablo, ¿cómo estás? No lo conocían. Y Pablo se deshacía por estas personas. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué tanto intercede por los misioneros que usted no conoce, pero que sabe que están en Irán? ¿O que están en África? ¿O que están en Madagascar? ¿Qué tanto usted ora por esos hermanos que ni siquiera conoce? Híjole, me parece que pudiésemos estar no tan metidos en esta gran lucha. Ahora, hermanos, les amo, pero quiero que me presten total atención. Quiero que me vean. Y quiero que pongan mucha atención. Tenemos el privilegio de ser una iglesia que es enseñada bíblicamente de una manera muy buena. Gracias a Dios por el ministerio de nuestro pastor. Pero todo eso que ahora sabemos debe de mover nuestro corazón y debe de llevarnos a meternos en esta gran lucha que tenía el apóstol Pablo. Esta lucha que requiere un esfuerzo constante, persistente, que va hacia adelante, que no es de un día, es de toda nuestra vida. Porque cuando lo hacemos nos parecemos más a Cristo. Nos parecemos más a Cristo. Piénselo de la siguiente manera: por todos los que no me han visto, dice Pablo, hago esto por todos los que no me han visto. Por todos los que en absoluto jamás me han mirado, por los que nunca habían observado mi rostro, por eso los hago. Y ¿sabe? Es que Pablo se parecía a Cristo. Mire, le voy a leer unos cuantos pasajes de una carta fenomenal que estudiamos hace muchos años. Filipenses. ¿Sabe por qué Filipenses? Porque ahí encontramos el más grande ejemplo de servicio por amor, en humildad. ¿Sabe quién es este ejemplo? ¿Quién? Jesucristo. Jesús, nuestro Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús sirvió a hombres que sí conocía, pero que eran totalmente pecadores y que no eran dignos. Perdón, hermano, usted y yo no éramos dignos del sacrificio de Cristo, y Jesús lo hizo. Se sacrificó. Imagínense lo que es abstenerse de recibir la adoración en los cielos por bajar a servir a un grupo de humanos pecadores, infieles, que solamente se salvan por la gracia de Dios. Pablo lo entendía perfectamente y por eso servía. Ahora, el pensamiento de Pablo es enseñarle a la iglesia de los filipenses una lección de humildad, porque estaban teniendo problemas. Y a lo mejor alguien dice, no, pues no la pones bien difícil, Pablo, porque para imitar el ejemplo de Cristo está muy difícil. Y dice, bueno, si ven a Cristo y dicen que no, entonces vean a mí. Filipenses 2, versículo 17 y 18. Y aunque se ha derramado, ¿quién? Pablo, está hablando de Pablo. Aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Dice Pablo, yo estoy dispuesto a servirle a ustedes hasta la muerte. Y Pablo fue hasta la muerte y sirvió a todos los cristianos hasta ese punto. Pero si alguien dice, es que es Cristo, y es que es el apóstol, está muy elevado, bueno, dice el apóstol Pablo, entonces imiten la fe de un pastor. Timoteo, esperando, verso 19 al 22, esperando en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Tenemos que pasar al frente para enlistarnos en una guerra. Nadie. Usted puede hacerlo desde su casa en oración. Usted puede hacerlo desde su casa interesándose por los hermanos. Usted puede hacerlo desde su lugar, desde donde esté, teniendo una posición firme por predicar el Evangelio, enseñar el Evangelio, predicar correctamente el Evangelio, corregir cuando se predica mal el Evangelio. Nos enseña este pasaje, este verso, que no tenemos por qué quedarnos limitados a lo que podemos hacer en presencia de la gente. Hermano, usted y yo tenemos que servir. Usted y yo tenemos que servir, porque así nos parecemos más a Cristo. Pero la segunda razón es para que nuestros hermanos sean transformados a la imagen de Cristo. Ya le dije la segunda. Primero, porque así nos parecemos más a Cristo. ¿Quiénes? Nosotros, el que sirve. Pero cuando servimos, provocamos que nuestros hermanos sean transformados a la imagen de Cristo. Ve el verso 2 y el verso 3. La parte más densa. Observe. Para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultado de un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así es que Pablo en este momento da la segunda razón y va a decir, para que sean alentados sus corazones. Ahora quiero que se percate de lo siguiente. Pablo, al decir que nuestros hermanos sean transformados a la imagen de Cristo, por eso les servimos, va a dar una lista, una pequeña lista de 3 cosas que él ora, de 3 cosas que él pide delante de Dios. Y la primera es que sean alentados sus corazones. Y observe, otra vez hay un ¿para qué? ¿Ya lo vio? ¿Por qué empieza así? Porque esta es la razón de lo anterior. A continuación les voy a decir cuál es el objetivo de todo este trabajo. Es para que sean alentados sus corazones. Y era necesario, hermanos, pedir esto. Alentar el corazón. ¿Qué es alentar? Que sean confirmados, fortalecidos, soportados los corazones de esta persona, de estos hermanos que ni siquiera conocían a Pablo, pero que él se enteró, porque lo fueron a buscar y le dijeron, ¿sabes qué, Pablo? En Colosas, Epafras fue a buscar a Pablo y le dijo, ¿sabes qué? Después de que predicaste en Éfeso, me regresé a Colosas. Empecé a predicar y surgió una iglesia y tenemos un problema, se han metido falsos maestros. Y a partir de ese momento, Pablo empezó a orar por ellos. Se metió en la lucha por ellos.
y empezó a orar. ¿Pero qué crees? También en la Odisea hay creyentes y tienen un problema similar. Y empezó a orar por ellos. Y Pablo dice, pero esto lo pido por todos los que no me conocen y que son del Asia Menor. Y estaba ahí metido y pedía que fueran confortados, alentados, fortalecidos los corazones. ¿Por qué los corazones? Ahora, no es porque el corazón de manera literal se le metiera una vitamina. No, hermanos, es una manera figurada de decir lo siguiente: que sean confirmados en el ser interior, en la voluntad, en la mente de los creyentes. ¿Por qué pedía esto Pablo? Que fueran fortalecidos en su ser interior, en su mente, en su voluntad, porque estaban predicándoles cosas incorrectas. Y cuando se empieza a predicar una cosa incorrecta, los pensamientos, si no se tiene firmeza en la fe, lo primero que va a cambiar es ¿qué? Mi pensamiento. Y eso me va a hacer dudar. Mis vísceras, mis emociones. ¿No le ha pasado que siente que se le mueven las tripas cuando hay algo que... las vísceras, las emociones, se le empiezan a mover? Pues tienes que ser fortalecido. Así es que Pablo pedía que fueran alentados sus corazones. Y es perfecto que hiciera esto, porque la palabra alentar se puede entender como exhortar, animar, invitar, pedir fervorosamente, incluso puede entenderse con un sentido de ruego. Yo pido en un ruego que sean fortalecidos ustedes en su fe, porque no era sencillo. ¿Qué les estaban enseñando? Bueno, les estaban enseñando cosas muy raras, hermanas. Primero, para ser breve, le tendría que decir que les estaban enseñando que Cristo no era suficiente. La mentira de cualquier religión, que la salvación no es suficiente. ¿A través de quién? De Cristo. Tienes que hacer algo más. Abstente de alimentos y comidas. Le voy a dejar una tarea, hermanos. Tiene que leer la carta a los Colosenses. Son 3-4 capítulos. Entonces, son 3-4 capítulos. Y se va a dar cuenta que los Colosenses se les pedía abstenerse de comidas. Les decían, es necesario que regreses a practicar cosas del judaísmo. Y se les decía, Cristo no es suficiente porque no es Dios. Es un poquito menos que Dios. ¿A qué les suena? ¿No? Y se les decía, es necesario que ustedes, además, reciban un conocimiento más elevado de parte de mí, que soy un maestro iluminado. Revelación inmediata. ¿A qué les suena? Todo esto producía confusión. Y por eso dice Pablo, les tengo que alentar en su mente, confortarlos, ayudarlos, exhortarlos a que perseveren en lo que fue predicado de nuestra parte. Así es que las emociones son la respuesta a lo que sucede en el corazón y a lo que la mente percibe. Pero la manera de controlar las emociones es a través de la mente. Cuando la mente está llena ¿de qué? De la verdad bíblica. ¿Ya se percató? Para que sean alentados sus corazones. Y después dice, ¿cómo es alentado el corazón? ¿Cómo es alentada la mente? Llenando la mente de la palabra de Dios. Pero no solamente es esto. Hermanos, si fuera así de fácil, pues nos meteríamos a memorizar. Pero no es así. Y por eso es una responsabilidad, hermanos. Híjole, me estoy rascando la cabeza porque quiero que observemos una cosa. Esta iglesia, a Dios gracias por el pastor que tenemos, estamos siendo muy bien instruidos. ¿Está de acuerdo o no? Todos reconocemos cómo Dios ha usado al pastor Santiago en estos últimos años y a los maestros que tenemos en la iglesia. Tenemos que cuidar de seguir. Pero todo ese conocimiento debe ser traducido ¿en qué? En amor. Si hay conocimiento, pero no hay amor, no sirve de nada. No sirve de nada. Vean la segunda parte. Para que sean alentados sus corazones y unidos ¿qué? En amor. Unidos en amor. La lucha es para que pudiesen estar unidos en amor. Ahora, hermanos, ¿cómo es estar unidos en amor? Para que ustedes estén instruidos en amor. ¿Cómo es esto? Pues, hermanos, no está tan difícil. La adecuada... Déjenme nada más leerle esto que encontré en un comentario de un comentarista famoso. La adecuada enseñanza sin amor, es estéril. Y el amor sin la verdad se convierten en sentimentalismo. Pero unidos, es decir, una enseñanza adecuada y amor, producen comprensión espiritual y conocimiento del misterio de Dios. Es decir, cuando unimos conocimiento
y amor, acciones, nos permiten comprender mejor lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Si usted se queda con puro conocimiento y llena la mente de Biblia, sabe que eso lo puede hacer cualquiera. Pero ¿en qué van a conocer que somos los discípulos de Cristo? ¿En que sabemos toda la Biblia de memoria? No, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? Ahora, ¿qué es el amor? Vivir sacrificialmente por el otro. ¿Cómo lo hizo quién? Cristo. Filipenses 2. ¿Cómo lo hace quién? Pablo, que se desgasta y se mete en esta lucha. ¿Cómo lo hizo Timoteo, que después fue a la cárcel años más adelante? ¿Cómo lo hizo Epafrodito, que con tal de servir está dispuesto a arriesgar su vida? ¿Qué está dispuesto de hacer por su hermano? ¿Cuándo lo empezamos a hacer? Hermanos, no puedo ser más claro. Tenemos que hacerlo. Nadie lo va a hacer. Esto es algo que solamente hacen ¿quién? Los cristianos. Se debiese caracterizar al cristiano, a la iglesia, por ser conocedora y práctica amorosa. ¿Sabe cuándo fue la última vez que amó al hermano que está al lado o que no vino? Cuando usted hizo el último acto sacrificial por él. Si usted no ha hecho, no le ha buscado, no le ha amado, no le ha procurado, no ha buscado, procurado su santidad de ese hermano, usted entonces no le ama tanto. Eso es delicado. Y hermanos, es algo que todos los que estamos hoy aquí tenemos que hacernos responsables. Es una parte individual. Ahora observe, vamos a la siguiente. Vea la siguiente. Completando lo que falta de las... el verso número 2. Dice... Y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad y comprensión, resultado de un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Lo que va a hacer aquí el apóstol Pablo es lo siguiente: que alcancen todas las riquezas de una plena seguridad. Es que, hermanos, ¿qué quiere decir con esto Pablo? Lo que quiere decir con esto Pablo es que cuando hay evidentemente fruto en su vida, usted va a ser capaz de decir: sí, soy salvo, porque hay un tan abundante fruto en mi persona, en mi vida, que tengo la plena seguridad de que he comprendido, de que he conocido la fe cristiana. Tengo la confianza de que hay veracidad en esto que me han enseñado. ¿Sabe cómo lo podría hacer? Piénselo así. Seguramente usted antes era un egoísta, pero hoy no, porque tendría que ser ¿qué? Amando al hermano, sacrificándose por el hermano, haciendo todo por el hermano de la iglesia. ¿Como quién? Como Pablo. ¿Usted dudaría de la conversión de Pablo? Nadie que esté cuerdo dudaría. ¿Se da cuenta? Pues debiese haber muchos cristianos. Ojo, no dije imitadores de Pablo. ¿Muchos qué? Cristianos imitadores de Cristo, que aman igual, que se sacrifican igual, porque dan evidente fruto, que proceden de una plena seguridad de la comprensión. La plena seguridad, certidumbre, certeza total. Eso es lo que genera la expresión, la plena seguridad, también traducida como plena certidumbre o certeza. ¿Sabes? Se usa 3 veces en el Nuevo Testamento. Plena seguridad de fe, plena seguridad de comprensión y plena seguridad de esperanza. Usted debe de tener esta plena seguridad. Cuando usted, hermano, sabe, no hay problema. Si usted es creyente y se da cuenta que no está amando tanto como tendría que amar, ¿qué tiene que hacer? Pues pedirle a Dios que le perdone. Pedirle a Dios que toque nuestro corazón, que quite ese corazón duro y de piedra y que nos haga un corazón sensible, un corazón desbocado por amar al hermano. Ya no tenemos pretexto para no buscar a la hermana Olga, quien esta semana seguramente se les está viendo muy difícil. Sería lo mínimo que podríamos empezar a hacer, porque esto debe dar evidencia, plena certidumbre, seguridad. Y hermanos, ¿sabe por qué dice? Porque hay plena seguridad y comprensión. Vea conmigo el verso 2.
alcanzando todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultado de un verdadero conocimiento. Lo voy a abreviar y lo voy a reducir y se lo voy a intentar entregar. ¿Por qué dice primero, de una plena, alcancen todas las riquezas? Porque cuando usted conoce la palabra, lo lleva a la práctica y ama, usted comprende mejor lo que ha hecho Dios a su favor y la obra salvífica que está haciendo Dios a través de Cristo, porque es transformado. Y eso le llega a hacer ver, es verdad, no hay nada como sacrificarme y servir a los hermanos. ¿Ya se dio cuenta que ni siquiera he estado hablando de servir a la iglesia? De servir a los hermanos, de ir a buscar a los hermanos, de alentar a los hermanos, de corregir a los hermanos. Y cuando pasa eso, hay bendición en su vida. Usted empieza a observar bendición en su vida. Ahora, ¿bendición de qué tipo, hermano? Le van a quedar unos cuantos dolarucos. No, hermanos, yo no estoy hablando de eso. Bendición espiritual. Bendición espiritual. Empieza a ver lazos que más estrechos, más unidos. Empiezan a existir relaciones más profundas. Empiezan a existir las respuestas en oración y uno dice, ¡wow! Dios responde. Hermano, déjeme decirle que conozco a gente de la iglesia que cuando otro hermano ha estado muy mal o ha estado en graves problemas, me dicen, pues a mí ese día Dios no me dejó dormir y me puso a orar por toda la gente. Me puso a orar Dios por toda la gente. Y resulta que esta persona tenía mucha necesidad y yo no lo sabía. Me sentí utilizado por Dios. Eso pasa en esta iglesia, hermanos. Eso sucede en esta iglesia. Y se lo puedo decir que no ha pasado una, ni dos, ni tres veces. Eso es bendición espiritual. La plena certidumbre de que Dios es real, de que Dios me utiliza, de que Dios actúa en la vida de otro hermano. Y uno dice, Dios está en medio de nosotros. Pero qué mejor que fuese mucho más evidente. Mucho más evidente, resultando en un verdadero conocimiento. ¿Saben? Es muy curioso porque dice el apóstol Pablo, resultando en un verdadero conocimiento, incluso a punto a una mayor participación por parte del conocedor en el objeto conocido. Dice, cuando yo veo esto, no me queda otra cosa más que ¿qué? Seguir participando. Mire, imagínese a Pablo, por ejemplo, saliendo de la iglesia de Tesalónica, corriendo porque lo querían matar, y dice, pues ya oré por ellos, Señor, pero los tuve que dejar inconclusos, y llega a Atenas, no se sentía bien, manda a Tito, y llega Tito después de meses, y dice, ¿qué crees, Pablo? La iglesia está pujante y fuerte, y siguen perseverando en la fe. ¿Usted qué cree que dijo Pablo? Fue mi obra. No, hermano, seguramente dijo, esa es obra de Dios. Es a lo que me refiero. Hermano, no se pierda las oportunidades de servicio que tiene en este mundo. Porque cada día que pasa, cada instante que deja pasar, no se va a recuperar. Y cuando estemos allá arriba vamos a decir, ¡ah! ¿Por qué no le metí en serio? ¿Por qué no lo hice en serio? ¿Por qué no me metí más fuerte a esa lucha desgastante, extenuante, larga, extensa? ¿Valía la pena? No deje pasar la oportunidad. Hoy está escuchando y la invitación está abierta. Y dice, conociendo el misterio de Dios, es decir, de Cristo. ¿Cuál misterio? ¿Quieres saber cuál misterio? Se lo encapsulo. ¿Cuál misterio? Que Cristo tenía que venir a este mundo a morir por ¿quiénes? Por los que Dios había designado desde antes de la fundación del mundo. Que tenía que morir ¿en dónde? En una cruz, pero que tenía que resucitar. ¿A cuándo? Al tercer día. Y que debiese enviar a su Santo Espíritu para formar ¿a qué? Una iglesia. Y que Cristo sería la cabeza de esa iglesia, y a través de esa iglesia llevaría el Evangelio a todos aquellos que están esperando el momento en que se les predique para arrepentirse de sus pecados. Yo espero que todos los que estemos aquí entendamos que llevamos
llevábamos una vida de pecado, por cuanto todos, ¿qué? Pecamos. Todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. No hay uno bueno que haga cosas buenas. Todos estamos, ¿qué? Separados, apartados. Y eso nos acarrea y nos gana la condenación eterna. Y el único medio de salvación es que usted y yo nos hubiésemos arrepentido, reconocer que habíamos pecado y rogarle a Dios que nos perdonara a través de los méritos de Cristo. Ese es el misterio. Ese es el misterio. Y cuando el misterio se hace propio, hermanos, pues se puede hacer cualquier cosa con tal de salvar ¿a quién? Al perdido. Y me imagino a Pablo, hermanos, como que buscando, ¿y quién será el siguiente? ¿Este será elegido de Dios? Pues no lo sé, mejor le predico. Y ahí va. Y el que pasó por allá, no lo puedo dejar, ¿qué tal que si él es? Voy, ¿y qué? Y le predico. Y mañana lo mismo. Hermanos, creo que la iglesia de nuestros tiempos no entendemos a plenitud esto. Porque dejamos pasar muchas ocasiones para compartir. Piénselo de la siguiente manera. ¿Cuándo fue la última vez que predicó? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo a una persona, eres un pecador? Y te has ganado la separación eterna. Bueno, déjeme decirle lo siguiente, verso 3: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos, hermanos? En Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Y la palabra escondida, ¿saben, hermanos, por qué es tan interesante? Porque están escondidos todos los tesoros. Habla del lugar y del tesoro. Es que Cristo es donde está escondida toda la sabiduría de Dios y todos los tesoros espirituales de Dios. Están escondidos, dice Pablo. Pero observen lo que dice, verso 3: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y sabe, la palabra sabiduría y conocimiento son importantes, hermanos. ¿Por qué? Porque el conocimiento espiritual no es oculto. Hermanos, Pablo aquí utiliza una palabra que usaban los falsos maestros. Es que hay un conocimiento oculto que tú te debes de enterar. Dice Pablo, ¿cuál? El conocimiento oculto, ¿en dónde está? En Cristo. Y si tú conoces a Cristo, Dios te lo revela, te lo abre. Solamente tienes que escuchar la enseñanza que dio Cristo a través de los apóstoles. Lo dijo Cristo, lo repiten los apóstoles. Se acabó. Hermanos, esto no es... Tampoco nosotros somos una religión gnóstica. Y es algo que me ha causado mucho pesar junto con el pastor Santiago. Pues, ¿cómo le hacen estos para sacar las verdades? Usted puede estudiar lo mismo y sacar las mismas conclusiones. ¿Qué necesitamos hacer? Diría mi abuelita, quemarnos las pestañas, hermanos. Sentarnos a estudiar. Pero usted llega a las mismas conclusiones. No es que de repente recibamos información velada, oculta. No, está aquí. Y es ese conocimiento y esa sabiduría. Otra vez, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría no es conocer mucho. Usted puede ser más sabio que cualquier hombre que sabe toda la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría es el arte de poner en práctica aquello que sé de la Biblia. Hermano, es que como yo, pues si sabe algo, practíquelo y es sabio. Si sabe algo, practíquelo y es sabio. Entonces, hermano, ¿sabe? Quiero decirle algo. Dijimos que las razones que nos motivan a servir en la iglesia, a la iglesia de Dios, es porque así nos parecemos más a Cristo, pero para que nuestros hermanos también sean transformados a la imagen de Dios. Y déjeme decirle lo siguiente. Efesios 3, 16 al 19 dice, da la misma idea: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder, con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Lo único que puede transformar a la gente es explicarle la Biblia. Y usted, cada vez que sirve en cualquier ámbito a algún hermano de la iglesia, tiene que enseñarle ¿qué? La Biblia.
No hay otra cosa. ¿Tendrá que orar por ellos? ¿Cómo? Bíblicamente. ¿Qué tiene que orar? Pues ore conforme a la Biblia. Esa es la voluntad de Dios. Tiene que hablar con un hermano, aconsejarle. ¿Aconsejele conforme a qué? Conforme a la Biblia. Necesita corregirle, exhortarle, animarle, conforme a la Biblia. Le toca hacer algo en la iglesia. Pues que todo sea conforme a la Biblia. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si no nos dejamos instruir. Ahí la importancia de estar aquí. Así es que, ¿sabe? No se desespere porque la gente y los hermanos y las personas que creen no entendemos a la primera. Y para ejemplo de eso, hermano, si usted busca que todos entendamos a la primera, pues ¿qué cree? Se va a desesperar y va a tirar la toalla. Y Pablo no lo hacía así. Uy, ¿y Juan Marcos? ¡Ah, caso difícil! Pero déjeme decirle que al final de su carrera, ¿qué dijo de Juan Marcos? Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Hermano, ¿qué tiene que hacer? Pues aunque ese hermano sea difícil, ¿qué tenemos que hacer? Regresar. Híjole, hermanos, esa es una lección que todos debemos aprender. Todos debemos aprender. ¿Ya oyó? ¿Quiénes? Todos. Incluso yo, seguramente. Y déjeme decirle lo siguiente: amar no significa sentir aprecio por las personas, sino satisfacer sus necesidades de manera práctica. Ya le dije, la última vez que hicimos un sacrificio por otra persona es la última vez que nosotros mostramos amor. ¿Cuándo fue la última vez que actué en amor a favor de un hermano? Tercera razón que nos motiva a servir a la iglesia de Dios: para que el mensaje de Cristo sea preservado. Vea el verso 4 y el verso 5. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Ahora Pablo dice: la tercera razón por la que me desgasto y por la que estoy en esta guerra, y las razones por las que me motiva a servir, es para que el mensaje de Cristo sea ¿qué? Preservado, para que nadie los engañe. Pablo va a dar el propósito. Todo esto lo acabo de decir por lo siguiente: para que nadie los engañe con razonamientos ¿qué? Persuasivos. Es decir, oiga esto, teme que palabras persuasivas, es decir, razones convincentes, perturben su orden y firmeza de los hermanos. Ahora, hermanos, un falso maestro es hábil. Va a otorgar, ¿qué, hermanos? Palabras persuasivas. Tal vez es una predicación convincente, argumentos atractivos que apelan a ¿qué? Haz lo que quiera, a Dios no le importa. Podría ser. Todo esto a la vez son razonamientos capciosos que nos hacen dudar, utilizando argumentos que son aplaudibles. Hay que ser tolerantes, ¿no? Que son muchas veces insostenibles con una demostración. Todo eso está encapsulado con razonamientos persuasivos. No es exclusivo lo de nuestros tiempos, ¿eh? Ya lo veía Pablo. Los creyentes deben de tener una profunda convicción de quién es Cristo, de que es Dios, de la suficiencia del sacrificio de Cristo para poder permanecer ante los asaltos de dichas enseñanzas falsas. Y Pablo estaba ahí peleando, hermanos, por ello. Pero es que él era apóstol y era pastor. Pues sí, hermanos, pero la responsabilidad de guardar el mensaje es ¿de quién? De todos. ¿Cómo lo hacemos? Pues cuando le pregunten. ¿Y tú qué piensas acerca de esto? ¿Qué tiene que hacer? Pero me van a cortar. ¿A quién le tiene más miedo? ¿Al hombre o a Dios? Le están dando la bandeja para que les predique. Dígaselos. Háblelo con ellos. Es importante decir que la principal arma de ataque de todos los sistemas de la falsa doctrina a lo largo de la historia son los siguientes, hermanos: negar la deidad de Cristo, su suficiencia para salvar, su suficiencia para santificar. Cualquier persona, grupo que pretenda hacerlo es culpable de enseñar doctrinas de demonios. Y esto lo hacían los gnósticos. Y esto se sigue viendo en nuestros días. Y Pablo estaba puesto en el campo de batalla. Dice: yo le entro. Yo estoy peleando la batalla, aunque sea difícil. Y observe lo siguiente:
que nadie los engañe con pensamientos persuasivos. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, ¿qué les dice Pablo? Porque aunque yo no estoy con ustedes, no los he conocido. Pero pausa, si usted lee con cuidado la carta al final de Colosenses, manda a saludar al pastor que se llama... ¿sí se acuerdan o no, hermanos? No es Epafras. Deme un segundo porque se me movió. Manda a saludar al pastor. Y ¿sabe? El nombre del pastor lo encontramos en la carta a Filemón. Filemón es hijo, Filemón es papá. Arquipo, Filemón es padre del pastor de Colosas, de Arquipo, y lo manda a saludar. Y a Filemón le dice: prepárame una habitación porque pronto voy a andar por allá. Aunque les dice Pablo, porque aunque no estoy presente en el cuerpo, sabemos que él tenía ganas de ¿qué? De ir a ministrarlos. Aunque yo no estoy en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en el espíritu. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir con esto Pablo? Bueno, que él estaba de acuerdo, les estaba otorgando apoyo y estaba de acuerdo con la fe que les había sido predicada y en la cual debiesen ¿qué? Persistir. Por tanto, dice el apóstol Pablo, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. ¿Por qué acaba así? Bueno, por la siguiente razón. Mire, observe, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y estabilidad. Esta buena disciplina representa, la idea de la palabra es cuando los soldados salían al campo de batalla y se apostaban firmes y no se movían y se quedaban ahí. ¿Para qué? Para la batalla. ¿De qué está hablando Pablo? De una batalla. Dice: yo sé que ustedes están siendo confundidos, pero deben de permanecer. Yo sé que están ¿qué? Firmes para la batalla. Dice: tienen una buena disciplina y estabilidad. ¿Y sabe la palabra estabilidad a qué hace referencia? A una gran muralla, a un castillo amurallado. Los dos son símbolos, son palabras ¿qué? De guerra, que está describiendo Pablo. Y dice: ustedes así deben de permanecer, peleando ¿por qué? Por la adecuada enseñanza, que es la fe en Cristo. ¿Cuál es la fe en Cristo? Ya lo dijimos. Cristo es Dios. Cristo es totalmente hombre. Cristo vino a morir por mí que soy pecador. Cristo se sacrificó en la cruz. Cristo fue enterrado 3 días. Cristo resucitó. Cristo ascendió a los cielos. Cristo ha prometido volver. Cristo hará que se salven todos sus elegidos. Manténganse firmes. Por eso sirvo en la iglesia, dice el apóstol Pablo. Por eso sirvo en la iglesia, para que el mensaje de Cristo sea ¿qué? Preservado. ¿Por qué debemos servir, hermanos? Porque así nos parecemos más a Cristo. ¿Por qué debemos servirnos unos a otros? Porque para que nuestros hermanos sean transformados a la imagen de Cristo. ¿Por qué debemos servir? ¿Por qué? Para que el mensaje de Cristo sea preservado. No solamente de falsa enseñanza, sino de ¿qué, hermanos? Sea preservado hasta que llegue a aquellos que han de necesitarlo escuchar. Ahora eso no estoy diciendo que a Cristo va a regresar hasta que lo hagamos. No, Cristo puede regresar en cualquier momento, pero tenemos la responsabilidad de ir. Y sabe, hermanos, debemos de imitar el ejemplo de Tito, que fue dejado en Creta para confrontar a los falsos maestros. Usted tiene que hacer eso mismo cuando se le presente la ocasión. Cuando se dé una mala idea del cristianismo, usted lo tiene que hacer. Al revisar este pasaje, nos puede parecer sorprendente el esfuerzo del apóstol Pablo, considerando todos sus sacrificios, su sufrimiento. Sin embargo, hacer esto es poco conveniente. Es importante que recordemos que si Pablo fue capaz de hacer esto, es porque tenía en muy alto grado de estima el sacrificio que Jesús, nuestro Señor, había hecho por él. El amor de Cristo hacia su persona, manifestado en la cruz, era el combustible que lo impulsaba a derramar su vida en total devoción y sacrificio. Pablo veía el servicio como una oportunidad para ser transformado a la imagen de Cristo. Lo veía como una oportunidad de ver a otros que en otros fuera formada la imagen de Cristo. Pero también veía la oportunidad
de no permitir, de entregar puro el mensaje de Cristo. Que Dios, hermanos, en esta mañana nos concede el corazón de su siervo Pablo y levante gente comprometida al servicio, gente que está dispuesta a vivir una guerra extenuante, constante, una carrera larga, que no solamente dura una semana, sino que dure el resto de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo. Padre, nos queremos acercar a ti, Señor. Y Padre, yo en lo particular quiero agradecerte, Señor, el que podamos estudiar tu palabra, este pasaje, el cual contiene verdades inmensas, Señor, acerca de lo que un hombre que te ama y que se dispone a servirte, Señor, cómo tú lo puedes usar. Padre, queremos suplicarte en esta mañana que tomes nuestras vidas y nuestros corazones, perdones nuestras maldades y nuestras iniquidades y que nos transformes, Señor, para ser cada vez más parecidos a ti. Perdónanos, Señor, las veces que te hemos fallado, perdónanos las veces que no lo hemos hecho de manera conveniente, en servirnos mutuamente. Padre, cambia nuestro corazón, que en tu iglesia renovación surjan muchos Pablos, muchos hombres como el aquí descrito. Haz tu obra en nuestras vidas. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Ponemos esto en tus manos. Los resultados son tuyos. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén.